Estimado público, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Yo espero que hayan tenido un excelente día, una excelente tarde, pues. Y aquí, ahora, continuando con esta serie de videos en cuanto a romper maldiciones generacionales. Como vimos ya el primer video, la introducción, hemos visto el segundo video al principio. Ahora vamos a ver este que es de aceptando nuestra realidad. ¿Por qué aceptando nuestra realidad? Pues simplemente ya hemos hecho todo el ejercicio en el segundo video de escudriñar, de conocer un poquito a fondo nuestros ancestros, nuestra familia, cómo eran, funcional, disfuncional, patrones de comportamiento, costumbres, hábitos, ideales, convivencia en el hogar, etc. Entonces, con toda esa información ya sabemos, ya tenemos una idea de dónde venimos. Pero sobre todas las cosas ya conocemos nuestra realidad. Entonces yo ya tengo listo aquí, les voy a compartir. ¿Qué vamos a hacer? Listo el Word. Y vamos a escribir ahí mis patrones. ¿De qué? De comportamiento. Mis patrones de comportamiento, pero sobre todo rasgos actitudinales. Entonces, ejemplo, puedo hacer insertar una tablita como Excel o a su vez pues simplemente lo vamos apuntando. Yo recomiendo en una vez iniciado este ejercicio ser lo más honestos posibles con nosotros mismos, ¿no? Entonces primero yo voy a poner mis patrones de comportamientos. ¿Cuáles son esos patrones de comportamientos? Ejemplo, soy impulsivo. Soy impulsivo. Quitémosle las mayúsculas. Soy impulsivo. ¿Qué más? Ejemplo, no me agrada escuchar. No me agrada escuchar. ¿Qué más podría ser? Ejemplo, si vengo de un hogar disfuncional. ¿Qué más? Inseguro. ¿Qué más? ¿Recuerdan los videos anteriores, el contenido anterior? Inseguro, dependiente. Generalmente una persona insegura es dependiente de algo o de alguien. Entonces aquí vamos apuntando principalmente nuestros patrones de comportamiento que sabemos que tenemos. Obviamente es complicado observarnos a nosotros mismos. Entonces ahí también viene el apoyo de pedir ayuda a quien esté en nuestro entorno, ¿no? Alguien de confianza. Y que nos ayude a ver un poquito más al fondo cuáles son nuestros patrones de comportamientos, obviamente los patológicos, ¿no? Entonces también baja autoestima. Habíamos visto anteriormente toda persona inseguro, dependiente, impulsivo, muchas veces violento, tiene una baja autoestima. Hasta ahí dejemos ya. Ahora vamos a ver nuestros rasgos. Los mayúsculas actitudinales. ¿A qué hacemos referente con nuestros rasgos actitudinales? Es decir, nuestras actitudes. Me enojo ante todo, me levanto con el pie izquierdo, por decir así, incluso como sabemos escuchar, solo pasa amargado, pongamos mal carácter, y más, actitudes negativas, y más podríamos poner como actitud, actitud
también hay una actitud, hay una especie de un pseudo trastorno, no digámoslo así, que es la actitud positiva, pero ¿saben hacia dónde? Hacia el fracaso. Sí, hacia el fracaso. Otra actitud, vamos a ser un poquito coherentes con los patrones de comportamientos. Entonces, si ha habido un mal carácter, si hay actitudes negativas, actitudes positivas, pero hacia el fracaso. Otro rasgo actitudinal es que es muy desconfiado de su entorno. ¿Sí? Piensa que todos quienes están a su alrededor están maquinando, planificando para hacerle daño. Hasta ahí dejémoslo ya. Entonces, miren, una vez que sabemos de dónde venimos, conocemos nuestras raíces, entonces yo ya estoy en la capacidad de entender y comprender cuáles son mis patrones de comportamiento, mis rasgos actitudinales, y ya con toda esa información, miren lo que tenemos a la mano ya. Que ya tenemos un perfil propio de nuestra personalidad. Obviamente, si yo ya he llegado hasta aquí, si yo ya he llegado hasta aquí, ya tengo claro cuál es el asunto, ¿verdad? Ya tengo muy claro cuál es mi personalidad y en base a qué elementos se formó mi personalidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo. ¿De quién? De desarrollo. ¿De quién? Obviamente de míos, ¿no? El sujeto en cuestión. Entonces, ¿cuál podría ser mi personalidad ante esto? Sería una personalidad completamente carente de criterio propio. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que no es segura, que es insegura, que tiene baja autoestima, generalmente se convierte en seguidor. Se convierte en seguidor y prefiere ser incluso seguidor. Y aquí sucede un punto importante, que al convertirse en seguidor, ni siquiera es un seguidor que aporta, sino que es simplemente un seguidor, a lo que yo lo llamo zombie. Es un seguidor zombie, es decir, espera el llamado del grupo para hacer X cosas. Y comportarse, esto es lo peor, y comportarse de acuerdo a cómo se comporta el grupo. Es decir, no tiene personalidad propia. No posee personalidad propia. Obviamente no. Una persona que el que se convierte en seguidor no tiene personalidad propia. Miren, ¿de dónde saqué toda esta información? Del mapa emocional heredado. Si recuerdan, vamos a ver, recuerdan que habíamos visto ese mapa generacional. Esto es lo que hicimos en el video anterior, ¿se acuerdan? ¿De dónde recabamos esta información? El ejercicio era averiguar toda la información posible respecto a nuestra familia.
tanto a la familia parental de parte de madre como de parte de padre. Y entonces aquí este simplemente como un ejemplo. Los padres de los abuelos eran el esposo, hogar funcional, la esposa, hogar funcional, sus hijos obviamente funcionales, ¿no? En el esposo, en el hogar en este caso del padre, hogar funcional, viene el papá pues o la mamá de un hogar funcional y el papá o la mamá de un hogar disfuncional. Entonces posee un hogar disfuncional. Juntos con la esperanza de que llegan a conversar, a tener acuerdos y forman un hogar funcional. Acá puse el mismo ejemplo, padre, madre, padre. Yo aquí les puse pues en este caso el ejemplo, ¿no? Ternurita, yo. Pero hay que fijarnos aquí, miren. Mitad del uno, mitad del otro. Y yo les he puesto aquí ya, obviamente aquí el sujeto hizo familia. Y pregunto yo en cuestión, ¿qué tipo de herencia emocional heredarán los hijos de este sujeto de aquí? Entonces, toda esta información es que yo ya la tengo y puedo ya darme una idea. Es más, sacar mis patrones de comportamiento y mis rasgos actitudinales. Yo cuando ya tengo eso, yo ya tengo la capacidad de ¿qué? De encontrar mi propio perfil de personalidad. Es decir, yo me haga una introspección de mi persona. Entonces puedo decir, es que mi personalidad es esto. Incluso puedo hablar aquí de mi carácter, incluso puedo hablar en cuanto a mi temperamento, a mis impulsos, incluso a mis pensamientos. Miren, vamos aquí. Incluso a mi tipo de pensamientos, que estos a su vez pueden ser negativos, inseguros, muchas veces frustrantes, etcétera. Y miren ustedes de dónde sale todo esto. No es que yo me lo inventé, ni que apareció por arte de magia, simplemente esto viene desde acá, miren. ¿Y esto de dónde viene? ¿Recuerdan? Del primer paso, del principio. ¿Para qué? Para comprender de dónde viene, de dónde vengo yo, de dónde venía mi familia y de dónde vengo yo, cuáles son mis raíces. ¿Sí? Cuando yo ya tengo toda esa información, miren, yo ya puedo sacar toda esta información personal. ¿Por qué? Porque yo ya conozco cuál es el principio, qué tipo de familia he tenido, de dónde vengo yo, emocionalmente, psicológicamente. ¿Ven? Entonces, ya una vez con esta información, yo ya puedo sacar ahora sí los patrones comportamentales y rasgos actitudinales de quién, de mi familia, de parte de papá y de parte de mamá. Con esa información yo ya puedo crear los patrones de quién, de mis padres. Entonces pongo aquí patrones comportamentales primero de mis padres, primerito de mis padres. ¿Por qué? Ya comprobamos que los que más afectan a la persona que vive en un entorno de desarrollo patológico, inestable o estable, ¿quiénes son? ¿Quiénes le aportan con esos elementos para su eventual evolución o involución? ¿Quién? Son los padres, pues obviamente. Entonces, si yo ya sé con toda esta información de dónde vengo yo, entonces es sencillo analizar miren ustedes, qué tipo de patrón tenía quién. Mis padres, pues. ¿Por qué? Porque simplemente han heredado de quién, de mis abuelitos. ¿Y mis abuelitos de quién? De mis bisabuelitos. Entonces, ejemplo, puede ser igualmente
impulsivo, violento, pongamos en minúscula igual. Impulsivo, violento, ¿qué más? Inseguridad, inseguros, lo mejor, papá y mamá, o quizás solamente papá, o quizás solamente mamá. Baja autoestima, pongamos, etcétera. Miren, ¿de dónde sale ya esta información? Asimismo, yo puedo ya saber sus rasgos actitudinales. Lo voy a poner igual aquí. Actitudinales. ¿De quién? De mis padres. Es que de ellos yo he recibido toda esa información genética emocional. Pues. ¿De quién más? De ellos. Pues. Entonces, igualmente, ejemplo, es pesimista, negativos en todo sentido. ¿Qué más? ¿Qué más? Desconfiados. Etcétera. ¿Se fijan? ¿Y de dónde saqué esta información? Desde acá. Cuando yo ya he llegado hasta aquí, y aquí viene ya un proceso de paz. Déjenme guardar esto. ¿Dónde está? Varios documentos. Pongamos aquí, este es ya el proceso patrones. Ya. Ya una vez llegado hasta aquí, mis estimados, ya avanzados hasta ese punto, miren ya, ¿en qué nivel o en qué grada yo estoy? ¿En qué punto me encuentro de este proceso de autoconocimiento propio? Miren, sabiendo ya toda esa información, ¿saben qué capacidad tengo ya de aceptar y reconocer de dónde vengo? Cuando yo acepto y reconozco de dónde vengo, se produce un proceso mental de aceptación, de asimilación. ¿Saben de qué? De mi realidad. ¿Sí? Entonces, cuando ya con toda esta información, ¿qué tengo yo ya? Yo ya tengo toda la información necesaria que acredita mi historial de mis ancestros. Es decir, me da a entender por qué soy así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entiendo cómo eran los patrones comportamentales de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis padres. Y obviamente también los míos. Llegando a este punto, miren, hay un punto importantísimo, como les acabo de mencionar, y es la aceptación. Cuando existe la aceptación propia a mi realidad, yo ya me ubico en tiempo y espacio, en el aquí y el ahora. Es decir, ya tengo la capacidad de generar ¿qué? Un FODA emocional propio. Cuando yo ya genero ese FODA emocional propio, yo lo digo sin remordimiento, sin vergüenza, sin temor. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas a mejorarlas? ¿Y cuáles son mis debilidades a trabajarlas? Miren, con todo ese bagaje de conocimiento que adquirí, me puedo entender a mí mismo. Ah, por eso actúo así. Ah, por eso soy impulsivo. Ah, por eso no me gusta escuchar. Ah, por eso es que tengo estos hábitos, estas creencias, estas costumbres que ahora sé que me hacen daño y que ya entiendo de dónde vienen. No ha sido culpa de mis padres, sino quizás por la ignorancia, como obviamente a criterio de ellos, simplemente heredaban ese tipo de comportamientos.
Y pues ellos creían, y muchas veces aún creen, que está bien. Entonces, no podemos juzgarlos como malos. Ahora, obviamente hay un porcentaje que se separa de este lado, en que sí, obviamente ya va por el camino de la maldad, digámoslo así. Miren, cuando yo ya he llegado a ese paso fundamental que es el FOD emocional propio, entonces yo ya estoy listo ¿para qué? Para trabajar. ¿Qué voy a trabajar? A reforzar mis fortalezas y a trabajar mis debilidades. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la ayuda del profesional. El profesional me va a ayudar a generar herramientas y estas a su vez con su uso de destrezas y habilidades mentales para superar ese bucle patológico. Y cuando haya experiencias sufridas, dolorosas o traumáticas, claro, obviamente, va a haber un duelo, un periodo de duelo completamente normal, pero ¿cuál es la diferencia? Mi personalidad antigua es que antes simplemente generaba un bucle patológico. ¿Por qué? Porque a todo estímulo lo asociaba a mis experiencias dolorosas o traumáticas, volviéndome a enganchar y entre otra experiencia, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Han escuchado cuando a veces las mamitas, generalmente las mamitas, también los papitos, abuelitos, abuelitas, dicen, ya te vas a meter con ese hombre, verás que son así, así asado, cocinado, frito, dorado, congelado, como lo quieran llamar? ¿Por qué es? Porque habla esa persona así. Ella simplemente asocia a una experiencia personal traumática que tuvo. Y como vive en ese bucle, piensa que todas las personas que llegan a su entorno son así. A diferencia cuando ya estamos trabajando y saliéndonos y cerrando esas etapas inconclusas en nuestro desarrollo desde la niñez hasta la etapa donde nos encontremos, ¿qué sucede? Simplemente interiorizamos, aceptamos, asimilamos y generamos un aprendizaje significativo de esa experiencia. En muchos autores sustentan y comparto también que cuando existe esa capacidad y esa habilidad mental para aún de esas experiencias muy dolorosas sacar un aprendizaje, son esas personas exitosas. ¿Por qué? Porque no se dejan estancar, es decir, como lanzar un ancla y arraigar al pasado, a esa experiencia. Entonces, girar en torno a esa, girar, girar y girar. No, sino que generan un aprendizaje significativo de esa experiencia. Y ya no se anclan, simplemente aprendieron, lo aplican de acuerdo a la necesidad de su vida y continúan de experiencia en experiencia. Eso hace una persona exitosa. No exitosa en cuanto a la forma económicamente puramente dicha, ¿no? Sino exitosa mentalmente. Y si una persona es exitosa, es estable mentalmente, tiene la capacidad de que de cubrir sus necesidades. Esa es la gran diferencia. Entonces, continuando con este proceso de sanación de esas etapas inconclusas, hemos llegado hasta aquí, donde ya conocemos nuestros patrones comportamentales, conocemos los patrones comportamentales de nuestros ancestros, además, nuestros, nuestros comportamientos actitudinales de mis antepasados, de mi familia actual y míos. Con toda esa información yo ya puedo decir, esto me sirve, esto me hace evolucionar, voy a mejorar, esto no me sirve, no me hace evolucionar, esto me estanca, ¿sí ven? Con todas ya esas herramientas, entonces ya estamos dispuestos aquí a qué? A trabajar ya.
Es que es sencillo, miren. Conocemos el principio, sabemos nuestras raíces, conocemos de dónde venimos. Se da un proceso de ¿qué? De un FODA emocional propio, conociendo nuestras debilidades, nuestras fortalezas y empezamos a trabajar en ellas. Cuando ya hemos llegado a ese punto, estamos ya listos para continuar el siguiente paso. Y miren aquí, les voy a compartir otra vez. Y aún una vez aquí, yo aquí le he puesto simplemente pues a medida, pues a modo genérico, ¿no? Ya ustedes hicieron el ejercicio, ya pueden ir poniendo quién viene de un hogar funcional, a lo mejor el papá, lo dijo la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aquí, cuando ya se ha dado ese proceso de aceptación propia, ¿qué sucede? Espérenme. Cuando ya ha habido ese proceso de aceptación propia, ¿qué sucede? Me ubico. No, vamos a hacerlo un poquito más directo. Cuando ya sucede este proceso de aceptación propia, como decíamos hace un momento, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, vamos a recordar. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Ya aquí avanzando el proceso de aceptación propia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo ya tengo la capacidad de crear mi propio FODA emocional. Y no solo eso, puedo también, tengo la capacidad de crear el FODA emocional de mis antepasados y obviamente de mis padres. Fíjense en ustedes. Cuando yo ya he llegado hasta aquí, miren, ya tengo la capacidad de crear mi propia FODA emocional. Tengo la capacidad de crear el FODA emocional de mis antepasados y obviamente mis padres. ¿Qué más? Tengo el conocimiento de trabajar, y reforzar ¿qué? Mis fortalezas. Pero también, ¿de qué? Reforzar mis fortalezas y qué? Mejorar mis debilidades, es decir, trabajar en ellas. Miren ustedes, mi FODA emocional propio. Primero, siempre recuerden empezar por sus fortalezas, por sus virtudes. Entonces yo pondré aquí mis fortalezas y pondré más allácito mis debilidades. Muy bien. Entonces, en fortalezas, yo ya puedo ir numerando. Y miren, ¿qué recomiendo aquí yo? Siempre enumerarlas por números. Entonces, como digo, siempre empezamos por lo positivo, lo bueno, nuestras habilidades. Y acá ponemos estas debilidades. Entonces, les selecciono un poquito más acá. Ahí está. Fíjense en ustedes, muy bien, ya está. Incluso aquí le podríamos, disculpen, aquí le podríamos cuadrar el ancho de la celda. El muchachito. Aquí mismo. Dejémosle. Listo. Entonces, como digo yo que recomiendo, pero nos falta un cuadrito, entonces ponemos insertar a la izquierda. Eso es.
Ponemos N, y no. Excelente. Entonces vamos, 1. Mis fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? A pesar de toda esa herencia emocional patológica que he heredado. ¿Cuál es mi fortaleza a pesar de todo? Digo yo, amoroso. Digo yo, responsable. Digo, ¿no? ¿Cuál más? Por ejemplo, amoroso, responsable, atento. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? A ver, solo este es como ejemplo, ¿no? Amoroso, responsable, atento. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Una de mis fortalezas. Cumplidor. Cumplidor, sí. ¿Qué más? Algo que sea visible y que tú sabes y conoces que esa es tu fortaleza. ¿Qué más? Ejemplo puntual. Es una fortaleza, ¿no? Todos somos puntuales. ¿Qué más? Vamos a decir que una de las fortalezas también es que soy soñador. No es malo soñar, por supuesto que no. Lo malo es quedarse en el sueño. Eso sí está, eso sí. Acá, mis debilidades. Ejemplo, soy impulsivo. Bueno, dejémoslo en mayúscula ya. Otra debilidad más, soy impulsivo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si soy impulsivo, chuta, viene algo aquí violento, ¿verdad? Ya vamos a hacer otro video en cuanto a la violencia, ¿no? Porque muchas veces la confundimos, a veces pensamos que pues porque simplemente un golpe es ser violento. No, no, no. Es un poquito más profundo. Entonces, entre nuestras debilidades es que soy impulsivo, violento, quizás tengo por ahí un hábito, ejemplo, beber. Ejemplo, amiguero, por decirlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Mal administrador de mis ingresos. No tengo estabilidad laboral. Frente de estabilidad laboral. Esto sí sucede, es más, esto fue una pregunta de una suscriptora, Amalia, sobre esta cuestión. Y fíjese usted, mi querida suscriptora Amalia, mire, por dónde venimos. Recuerda que yo le había dicho que para estudiar este tipo de casos simplemente hacemos a un lado esa parte biológica, ¿sí? Esa parte fisiológica, ejemplos, un caso de un accidente cerebral, convulsiones, ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que tenga relación con la parte biológica del ser humano, sino que simplemente nos íbamos a entrar en la parte mental, en la parte psicológica, ¿sí? Que ha sido de una u otra manera modificada. ¿Por qué? Por elementos que nos brindó en su momento nuestro entorno. Miren, entonces, cuando yo ya tengo mi FODA emocional propio, yo también ya puedo hacer el FODA emocional propio de quién, de mis antepasados, de mis padres. Claro, y comparar para ver por dónde nos estamos yendo y qué nos hace falta trabajar. Y si podemos ya empezar a trabajar y de una u otra manera influir, en este caso, pues en nuestros padres, pues excelente, esa es la idea. Miren ustedes, con esta información, como ya les había dicho, ya sabemos dónde vamos a trabajar. Miren, si se fijan ustedes aquí en todo este proceso, si es verdad que interviene el profesional para aclarar, quitar, intentar bajar ese nivel de negación, esos mecanismos de defensa, pero quien pone la mayor parte de trabajo, voluntad y decisión es el paciente. Sí, el paciente, miren, es que toda esta información de aquí, ¿quién la saca? ¿Quién la busca? El paciente, pues. Entonces eso sucede cuando hay colaboración. Están dispuestos a qué? A mejorar, a ser mejor persona. ¿Para qué?
Recuerden que no se puede cambiar a una persona. No hay estudios científicos ni habrá en que se pueda cambiar a la persona. ¿Por qué? Porque cada persona es un universo infinito. Entonces es complejo. Solo la propia persona es quien tiene el poder, la llave para decidir y empezar una transformación. Una adaptación a lo que le hace bien a la persona, a lo que le ayuda a ser mejor persona. Aquí veo personalidad, me veo que me he confundido. Ahí está. Miren, entonces yo lo guardo. Si ven, entonces ya, una vez aquí, ya vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? Ahí viene la ayuda muy importante del profesional, ¿sí? Entonces hasta aquí, hasta este video, hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Yo les deseo, déjenme salir, un ratito, déjenme salir, dejar de compartir. Excelente. Bien. Entonces, mis queridos suscriptores, ya sabemos. Miren el proceso completo. ¿Qué hemos hecho primero? ¿Qué hemos hecho? Primero, aceptar. ¿Aceptar qué? Que existe un problema. Cuando nosotros aceptamos que existe un problema propio en nosotros, automáticamente estamos abriendo las puertas blindadas de nuestra área mental. Y estamos susceptibles ¿a qué? A pedir ayuda. Cuando ya hay esa decisión de pedir ayuda que es tan poderosa en nuestro cerebro, ¿qué sucede? Estamos dispuestos a ser parte de ¿qué? De nuestro proceso de sanación. ¿Sí ven? Entonces el primer paso, la aceptación propia de nuestra realidad. Ubicarnos en tiempo y espacio en el aquí y el ahora. ¿Cuál es mi realidad? Mi verdadera realidad. No la realidad que me refleja el entorno familiar, ni el entorno social, ni la realidad que me refleja la sociedad en la cual yo estoy creciendo y desarrollando. Entonces, una vez que hemos hecho ese primer paso, como vimos, ¿cuál viene el segundo? Recabar información. Yo les llamar los orígenes, el principio, para entender mi herencia emocional heredada, esa herencia emocional generacional. Con toda esa información yo ya puedo elaborar mi mapa generacional emocional heredado. Miren, y como vimos hace rato, con toda esa información yo ya puedo escudriñar los patrones de comportamiento, rasgos actitudinales de mis ancestros y obviamente míos, ¿no? Y obviamente del entorno que aún esté conmigo, en este caso los padres. Con toda esa información, ya haber sacado esos patrones, ¿qué puedo yo hacer ya? Mi FODA emocional propio. Entonces, con mi FODA emocional propio, yo ya sé que debo fortalecer, que debo quitar, que debo reciclar, que debo trabajar. Como dije en un inicio, si es verdad que el profesional aquí se vuelve una guía, pero ¿quién lo hace? ¿Quién pone la disposición? La voluntad. Y está presto a colaborar el paciente. El paciente. Si no existe esa colaboración, ese ánimo de colaboración del paciente, créanme que no funciona ningún tratamiento ni farmacológico ni psicológico, peor emocional. Entonces, hasta aquí espero sus comentarios, sus sugerencias y si quieres compartir alguna experiencia sobre este tema en tu vida que te ha ayudado de una u otra manera a sobresalir, a levantarte de una experiencia dolorosa, etcétera, ven, te animo a que la compartas. A mucha gente le puede servir de ayuda, de apoyo, quizás en su momento en su momento de tensión, de alguna experiencia, algún reto que estemos pasando. Es que los retos se ven y se viven en la cotidianidad, en el día a día. Nuevamente, muchísimas gracias a mis queridos suscriptores, como no a mis queridos estudiantes. Muchas gracias, yo les deseo un excelente día, muchas bendiciones y recuerden compartir este material. Ayúdanos a crecer, a llegar a más gente y nos veremos, chicos y chicas, en el siguiente video. Muchísimas gracias.